Capítulo 3. El cuerpo energético. La luz dorada del amanecer entra por la ventana, y por un instante pareciera dibujar un halo alrededor del cuerpo adormecido. No es solo un juego de la vista, así como el cóndor majestuoso extiende sus alas en las alturas. Cada ser humano despliega a su alrededor un campo sutil e invisible, un cuerpo energético. Este campo luminoso, a modo de aura, es nuestra armadura, invisible y a la vez un puente entre el cuerpo y el espíritu. En él resuenan nuestras emociones, pensamientos y la esencia misma de quienes somos. A veces serpentea a nuestro alrededor como una serpiente protectora en reposo, otras, brilla enérgico cual águila o cóndor que conecta nuestra conciencia con el cielo. Aprender a conocer y defender este cuerpo energético es fundamental en la autodefensa psicoespiritual, pues en sus territorios sutiles se libran batallas invisibles y se gestan tanto la enfermedad como la sanación. En este capítulo exploraremos la naturaleza de nuestro cuerpo energético, qué es, cómo opera, cómo puede contaminarse con influencias nocivas y, por fortuna, cómo limpiarlo y cuidarlo para mantener su integridad. Veremos también cómo este cuerpo sutil se relaciona con el sistema nervioso, simpático y parasimpático del cuerpo físico, revelando la profunda conexión mente-cuerpo-espíritu. Profundizaremos en los fenómenos de afinidad, esas leyes misteriosas por las que lo semejante atrae a lo semejante en el plano sutil y en los híbridos psicoespirituales, situaciones donde lo psicológico y lo espiritual se entremezclan. Abordaremos la dinámica entre lo interno y lo externo en los procesos energéticos, cómo nuestras emociones internas pueden atraer influencias externas, y cómo fuerzas externas pueden infiltrarse si hayan grietas en nuestro ser. Hablaremos de entidades dañinas como larvas y parásitos astrales, explorando qué son y cómo operan. Describiremos la experiencia del combate astral y la enigmática sala de los espejos, donde el guerrero espiritual se enfrenta a las sombras. También revisaremos qué son las grietas del aura y esos puntos vulnerables de nuestro campo energético y su relación con traumas como el mal de susto o mancharisca, explicando el fenómeno endo-exo descrito por sabios tradicionales. A lo largo del camino nos seguirán acompañando nuestros amigos, maestros y referentes arquetípicos poderosos. La serpiente, el jaguar y el cóndor aparecerán como símbolos de transformación, coraje y visión, respectivamente. Y sumaremos un aliado más en este capítulo como protector mítico en momentos críticos. Sentiremos la presencia de Dorjedrolo, el temible y compasivo guardián tántrico, cuya risa iracunda disipa incluso a las sombras más tenaces. Prepárese el lector para un viaje que combina relato y reflexión, ciencia y mito. Abramos la percepción a ese universo invisible que coexiste con la materia. En las próximas páginas, la autodefensa psicoespiritual 50 desplegará sus claves: conocimiento, voluntad, pureza de corazón y, sobre todo, conexión profunda con nuestro cuerpo energético, ese guerrero de luz que todos llevamos dentro. El cuerpo energético, naturaleza y funcionamiento. Desde tiempos antiguos, múltiples tradiciones han enseñado que somos más que un cuerpo físico. Además de la carne y los huesos, poseemos una dimensión sutil, a veces llamada aura, cuerpo etéreo, cuerpo astral o simplemente cuerpo energético. ¿Qué es exactamente este cuerpo energético? En términos sencillos, es un campo de energía vivo que interpenetra y rodea al cuerpo físico, dándole vitalidad y conectándolo con planos superiores de conciencia. Es el vehículo de nuestras emociones, impulsos y sensaciones más allá de lo meramente. De hecho, escuelas iniciáticas describieron al ser humano como compuesto de varios envoltorios sutiles, un cuerpo físico denso, un cuerpo etérico o vital que anima al físico, un cuerpo astral, también llamado cuerpo emocional o de deseos, que porta nuestros sentimientos y pasiones, una mente o cuerpo mental, y otros principios espirituales más elevados. En particular, el cuerpo astral fue definido como el portador de los sentimientos, emociones y de nuestro carácter, distinto del cuerpo material pero ocupando el mismo espacio. Este cuerpo energético no es mera teoría, se manifiesta en experiencias cotidianas. Por ejemplo, cuando sentimos mala vibra en un lugar o persona, es nuestro cuerpo sutil percibiendo algo que escapa a los sentidos ordinarios. Si alguna vez has sentido un escalofrío repentino sin explicación, o el calor reconfortante al entrar en una iglesia silenciosa, eso sugiere que nuestro campo energético estaba interactuando con energías externas. En sueños y meditaciones profundas también notamos su realidad. Ciertas noches, al quedarnos dormidos, tenemos la impresión de flotar fuera del cuerpo,
Al despertarnos sobresaltados después de una pesadilla, sentimos como si regresáramos bruscamente al cuerpo físico. No es casualidad, según tradiciones místicas, al dormir o soñar, nuestro cuerpo energético se separa parcialmente del cuerpo físico, permitiendo que la conciencia experimente realidades en otros planos. De manera semejante, al morirse, produciría una separación definitiva, el cuerpo sutil sigue su viaje mientras el cuerpo material reposa. En otras palabras, el cuerpo energético actúa como puente entre el espíritu y el cuerpo. Es el intermediario a través del cual emociones y pensamientos intangibles pueden influir en lo físico, y viceversa. Cuando estamos enamorados y llenos de gozo, ese brillo parece irradiar más allá de la piel. Cuando sufrimos un fuerte disgusto, decimos que se nos opacó el semblante. Así, el aura refleja nuestro estado interior, se expande con las emociones elevadas y se contrae o debilita con el miedo, la ira o la depresión. Los antiguos sabios visualizaban este campo como una luz 51, propia de cada ser. Quizás por eso, en muchas pinturas religiosas, los santos y maestros aparecen con aureolas doradas, un símbolo artístico de un aura pura y fuerte. ¿Cómo opera entonces el cuerpo energético en la vida diaria? Podemos imaginarlo como un campo electromagnético vivo, sensible a nuestras intenciones y a las energías ambientales. Funciona en parte como escudo, protegiéndonos de influencias externas dañinas y en parte como imán, atrayendo vibraciones afines a las que emitimos nosotros mismos. Cada pensamiento repetido, cada emoción intensa, deja una impronta en este campo. Las emociones positivas, amor, gratitud, compasión, elevan su vibración y lo fortalecen, las negativas, odio, tristeza profunda, resentimiento, lo densifican y debilitan. Asimismo, el cuerpo energético opera como una red de comunicación interna, interconecta nuestros órganos físicos con nuestros centros emocionales y espirituales. De hecho, sistemas de sabiduría oriental como el yoga señalan la existencia de chakras o centros de energía distribuidos a lo largo del cuerpo sutil, que regulan distintos aspectos de nuestra vida psicoespiritual, desde la supervivencia y las emociones, hasta la intuición y la trascendencia. Aunque este capítulo no se centrará en los chakras específicamente, conviene mencionarlos para ilustrar que el cuerpo energético tiene puntos focales a través de los cuales opera y se conecta con el cuerpo físico. Por ejemplo, algunos relacionan el chakra del corazón con la glándula timoy, con el bienestar inmunológico, o el chakra plexo solar con el sistema digestivo y las emociones. Algo importante es que nuestro cuerpo energético no está aislado, interactúa constantemente con energías de nuestro entorno y con otros seres. En un bosque antiguo, nuestro campo sutil puede armonizarse con la paz del lugar, en un estadio lleno de gente eufórica, puede cargarse de esa vibración colectiva. Los chamanes andinos describen el universo como tejido de energía viviente, y al ser humano como un río de energía dentro de ese gran tejido. En quechua, la palabra canal a veces se usa para referirse a la energía vital fluyendo, de ahí viene la idea de chacana o puente energético, que conecta dimensiones. Chacaruna, el hombre, puente andino, era precisamente quien podía transitar entre el mundo denso y el sutil, llevando conocimiento y armonía. Cada uno de nosotros, al trabajar con su cuerpo energético, se vuelve un poco chacaruna, un puente viviente entre lo visible y lo invisible. Conexión con el sistema nervioso, simpático y parasimpático. Aunque hablemos de aura y energía sutil, no debemos pensar que esta realidad está separada de nuestro cuerpo físico. Al contrario, cuerpo energético y cuerpo físico están profundamente entrelazados. Un claro ejemplo de esta interconexión es la relación entre el estado de nuestro campo energético y el sistema nervioso autónomo, en particular sus 252 ramas, el sistema simpático, relacionado con la respuesta de lucha o huida, y el sistema parasimpático, relacionado con la relajación, la regeneración y la respuesta de descanso y digestión. Imaginemos que, de pronto, sentimos un gran susto o peligro. Casi al instante el corazón late más rápido, los músculos se tensan y la respiración se acelera. Es el sistema simpático activándose en nuestro mecanismo evolutivo de supervivencia. Esta reacción no solo tiene efectos físicos, en el plano energético, también ocurre algo, el aura se contrae, se vuelve tensa, como preparándose para un combate. El flujo de energía cambia, se concentra en los centros inferiores para afrontar la amenaza. Si logramos escapar o resolver el peligro rápidamente, el cuerpo suele descargar ese estrés, quizá con temblores, llanto o con un suspiro profundo, y vuelve a la calma. En ese momento,
entra en acción el sistema parasimpático, restaurando la relajación y el equilibrio. El campo energético entonces se expande de nuevo suavemente, como un lago que vuelve a la calma tras haberse agitado. ¿Pero qué ocurre si la situación de estrés o peligro persiste, o si el susto no se resuelve? En términos fisiológicos, el sistema simpático puede quedar encendido de forma crónica. Muchas personas con trauma, de hecho, quedan atascadas en un predominio simpático, viven en alerta permanente, con ansiedad constante, insomnio e hipervigilancia. Es el clásico estado de lucha o huida no resuelto. Algo similar pasa con su cuerpo energético, permanece contracturado, agrietado y defendiéndose, sin oportunidad de relajarse para regenerarse. Un aura bajo estrés crónico tiende a debilitarse, es como un guerrero que nunca baja la guardia. Eventualmente el cansancio abre brechas en su armadura. Por otro lado, cuando nos sentimos seguros, en paz o amados, el sistema parasimpático, especialmente su rama ventral, según la teoría polivagal, toma el mando. Nuestro organismo entra en un estado de relajación alerta. El corazón late con calma, la respiración fluye e incluso es más fácil sonreír o digerir los alimentos. En ese estado, nuestro campo energético se vuelve más coherente y luminoso. La energía vital puede dedicarse a sanar, a repararnos, en lugar de estar en modo defensivo. Es por eso que prácticas de meditación, respiración profunda, yoga o contemplación en la naturaleza suelen fortalecer el aura, activan el modo parasimpático de descanso y digestión, permitiendo que las pequeñas grietas energéticas se vayan cerrando y que la luz interior vuelva a brillar. Uno podría decir que el mejor bálsamo para el aura es la tranquilidad. Cuando el cuerpo descansa profundamente y la mente está en silencio o en pensamiento positivo, el cuerpo energético se recalibra. Estudios modernos de coherencia cardíaca, e incluso fotografía Kirlian, una técnica controvertida que supuestamente capta el aura, sugieren que las emociones de gratitud y amor aumentan la armonía del campo electromagnético humano. 53. Así pues, aprender a autorregular nuestro sistema nervioso, saber salir de la ansiedad hacia la calma, es una forma de cuidar también de nuestra energía sutil. La autodefensa psicoespiritual implica técnicas duales, por un lado, prácticas muy corporales, respirar, moverse, descargar tensión, y por otro, prácticas energéticas o mentales, visualizaciones, oraciones, manejo de la intención. Ambas convergen en un punto, restaurar la seguridad. Cuando nos sentimos seguros, sin miedo, nuestras defensas naturales, inmunológicas y energéticas, operan óptimamente. En cambio, el miedo prolongado debilita no solo al cuerpo físico, como bien sabe la psicoinmunología, sino también a nuestras defensas espirituales. Un antiguo proverbio sufí dice, donde hay miedo, allí hay poder para el adversario. Veremos más adelante que el adversario puede ser incluso una entidad parasitaria, pero primero entendamos cómo abrimos o cerramos las puertas de nuestro campo energético según nuestra afinidad interna. Afinidad y mezclas psicoespirituales, resonancia entre lo interno y lo externo. En el universo sutil rige una ley de atracción por afinidad, las energías similares tienden a encontrarse y unirse. Este principio, formulado en diversas tradiciones herméticas, como es adentro es afuera, lo semejante atrae a lo semejante, tiene profundas implicaciones para la autodefensa psicoespiritual. En términos simples, lo que vibramos, atraemos. Nuestras emociones y pensamientos habituales emiten una cierta frecuencia en el cuerpo energético, y esta frecuencia actúa como un faro para influencias del mismo tipo. Así, una persona que cultiva genuinamente el amor y la paz interior, tenderá a atraer fuerzas benévolas, guías espirituales o al menos ambientes armoniosos, mientras que alguien, sumido en el odio o el victimismo prolongado, puede convertirse en blanco de influencias más oscuras que se alimentan de esas energías densas. Esto no significa culpar a la víctima ni afirmar que todo lo malo que nos sucede es por nuestra vibración. El principio de afinidad es sutil y complejo. Más bien apunta a que existe una interacción constante entre nuestro mundo interno y las fuerzas externas. Cuando atravesamos estados negativos fuertes, por ejemplo, una depresión profunda, un duelo, o una adicción, muchas veces notamos que todo sale mal o que nos rodea una especie de nube oscura. Podría ser simplemente nuestra percepción filtrada por la tristeza, o tal vez realmente se han acercado a nosotros energías afines a ese estado, empeorando el ciclo. En sentido inverso, también habremos visto que cuando alguien inicia un camino de sanación o se llena de optimismo,
empiezan a aparecer casualmente personas o ayudas inesperadas, como si fuerzas luminosas respondieran a ese llamado. 54. Los chamanes y sanadores hablan a menudo de espíritus aliados y espíritus intrusos. Dicen que un curandero, por afinidad, entabla relación con espíritus de plantas, animales de poder o maestros del mundo espiritual, que vibran con su intención de curar. Esos aliados son atraídos por la pureza y el rezo, y sirven de refuerzo positivo. En cambio, los espíritus intrusos, que pueden entenderse como energías parasitarias o entidades errantes, son atraídos por heridas abiertas, vicios o emociones descontroladas. Fenómenos de afinidad explican, por ejemplo, por qué en ciertas ceremonias o rituales se usa humo de tabaco, copal, salvia, palo santo u otras esencias. No es solo para espantar entidades nocivas, sino para atraer a los espíritus protectores, a los que les agradan esas ofrendas. En otras palabras, la afinidad crea un ambiente espiritual. Si cultivas un ambiente interno de luz, invitas a la luz. Si tu casa interna está en caos, corres el riesgo de invitar a visitantes caóticos. Un concepto clave aquí es el de híbridos psicoespirituales. Nos referimos, con esto, a experiencias o condiciones en las que es imposible separar completamente qué parte del fenómeno es psicológica, producida por la mente propia, y qué parte es de espiritual, influencia de una entidad o energía autónoma. La posesión espiritual es un ejemplo clásico. Durante siglos se llamó posesión demoníaca a ciertos estados alterados. Hoy, podríamos reinterpretar algunos casos como enfermedades psiquiátricas, pero otros casos no encajan tan fácil en las categorías médicas. No, necesariamente se trata de demonios en el sentido teológico estricto, sino, a veces, de seres de otro plano, astral, espiritual e incluso formas de conciencia no humanas, que cohabitan con la persona. La persona podría llevar una vida casi normal sin darse cuenta de que tiene una entidad intrusa en su campo, más allá de ciertos síntomas extraños que no responden a tratamientos convencionales. Es decir, el individuo sigue siendo quien es, con su psicología, su historia, pero hay algo más operando en la sombra, influenciando sus emociones o comportamientos, de modo sutil y persistente. Estamos ante un híbrido psicoespiritual, una mezcla de un problema psicológico, por ejemplo, depresión, trauma, con un parásito espiritual enganchado a ese problema. Veamos un caso hipotético, basado en múltiples relatos de sanadores. Un joven sufre una decepción amorosa muy fuerte, un corazón roto. Entra en una depresión y comienza a beber alcohol en exceso para mitigar el dolor. En términos psicológicos, podríamos decir que está lidiando con un trauma emocional. Pero en el nivel energético, este sufrimiento prolongado crea un vacío y una oscuridad en su aura, un ambiente propicio para visitantes indeseados. Tras semanas de abuso de alcohol y pena, el joven no lo sabe, pero ese vacío pudo ser ocupado por una entidad oportunista. Esa presencia parasitaria empuja al joven a seguir bebiendo, porque se alimenta de la energía oscura generada por su ebriedad y su tristeza. Así, el trauma inicial, la herida del corazón, abrió la puerta, y la conducta autodestructiva posterior ya no es solo psicológica, hay un parásito 55 instalado reforzando el hábito nocivo. Se forma un círculo vicioso: trauma, intrusión, adicción, situación que presenté en el año 2017 en el seminario Libertad Liberada, y denominé patología trial, realizada en el Instituto de Psicoterapia y Espiritualidad, junto al padre Pietro Magliozzi y el Dr. Jack Mavit. Este tipo de fenómeno es precisamente un híbrido psicoespiritual. Empezó con un dolor del alma, atrajo un ente afín a ese dolor, y ahora la batalla por la salud debe darse en dos frentes a la vez. En el ejemplo anterior, ¿qué parte del problema es interna y qué parte externa? Es inseparable. El intruso no estaría ahí sin la grieta del trauma, pero el trauma se agrava y perpetúa porque el intruso lo explota. La afinidad energética los ha unido. Casos así explican por qué en ciertas terapias integradoras se insiste tanto en abordar ambos niveles: psicoterapia para sanar la herida emocional y limpieza espiritual para expulsar al parásito. Si solo se hiciera una extracción espiritual sin atender la causa interna, la persona podría recaer. Y si solo se atiende la psicología ignorando la posible entidad, la mejoría podría ser limitada o muy lenta. Estos híbridos psicoespirituales se manifiestan de muchas formas. A veces, son relativamente leves. Pensemos en alguien que tras años de resentimiento comienza a sentir presencias o voces que le incitan al rencor. Podría ser su propio odio personificado o podría haberse añadido un ser resentido externo. En la práctica,
da igual, el trabajo es disolver esa fuerza con perdón y amor. En otros casos, los híbridos pueden ser más espectaculares, por ejemplo, en rituales de vudú o candomblé, ciertas personas canalizan entidades espirituales, orisas, loas, y hablan o bailan, como si fueran ellos. Ahí ocurre una fusión consentida entre una persona y un espíritu, un híbrido temporario pero controlado en contexto ritual. La diferencia es que en ese caso la afinidad es deliberadamente cultivada para un fin positivo, sanar, dar un mensaje, y luego se deshace la conexión. En las intrusiones parásitas, en cambio, la afinidad surge por debilidad o descuido, y la mezcla no es deseada ni fácil de deshacer. En resumen, lo interno y lo externo se espejan en el plano energético. Nuestros demonios internos pueden atraer demonios externos, nuestras luces internas convocan ayudas celestiales. Entender esta ley de afinidad nos empodera, nos recuerda que cultivar virtudes no solo tiene un efecto psicológico, sino que literalmente construye un escudo de vibraciones altas, donde las entidades oscuras no se sienten cómodas. Y a la inversa, que indulgir constantemente en pensamientos bajos o en prácticas autodestructivas puede, más allá del daño psicológico, abrirnos la puerta a influencias nocivas reales. No es cuestión de vivir paranoico pendiente de cada pensamiento, sino de asumir con responsabilidad la ecología de nuestro mundo interno. Cada emoción densa que purificamos, cada herida que sanamos, es como cerrar una ventana por donde podía colarse una ventisca. Y cada acto de amor o claridad es como encender una lámpara, que mantiene alejadas a las criaturas de la oscuridad. 56. Larvas astrales y parásitos del campo sutil. Llegados a este punto, hablemos de esas criaturas de la oscuridad de las que tanto prevenimos. ¿Qué son exactamente los parásitos energéticos? Diferentes culturas y escuelas les han dado distintos nombres: larvas astrales, espíritus obsesores, demonios, musuksakra, en quechua, espíritus dañinos, djinn, etc. Si bien bajo diversas etiquetas, la noción común es la de entes invisibles que se adhieren a una persona para alimentarse de su energía, causando malestar y desequilibrio. Pensemos en ellos como los parásitos biológicos, lombrices, pulgas, pero operando en el plano invisible. En la tradición metafísica occidental, especialmente a partir del siglo XIX, se popularizó el término larvas astrales para referirse a ciertas entidades parásitas sutiles. El mago francés Eliphas Lévy las describió como formas astrales inferiores generadas por las pasiones humanas, que pueden adherirse a las auras de la gente. La imagen de larva es muy pertinente, evoca gusanos o buchos pegados al cuerpo energético, chupando su vitalidad. Según los iniciados, su origen puede ser doble, a veces son creadas por la misma persona, fruto de pensamientos negativos, recurrentes que toman forma, lo que en esoterismo se llama formas pensamiento, tulpas o egregores personales, o bien son entes autónomos, que rondan el bajo astral en busca de presa. En ambos casos, se comportan como vampiros sutiles. Estos parásitos que nacen en eventos traumáticos o emociones densas y luego cobran vida propia, reforzando el sufrimiento de la persona, y predisponen el anidamiento para otras entidades más negativas en la jerarquía angélica negativa. Además de las larvas astrales, la literatura esotérica habla de otros huéspedes sutiles. Por ejemplo, la idea cascarones astrales, que serían los restos psíquicos de personas fallecidas, residuos emocionales o psíquicos del cuerpo energético de alguien que murió, que ya no contienen el espíritu inmortal, pero conservan impresiones o hábitos de ese ser cuando hizo residencia en la tierra. Estas cáscaras tienden a aferrarse a lugares o incluso a personas vivas, comportándose de forma parasitaria, hasta que finalmente se desintegran. No es un espíritu consciente ni un demonio con propósito, sino más bien una sombra de alguien que fue un fragmento energético sin rumbo. Sin embargo, mientras existen, pueden pegarse a médiums o a personas sensibles, induciendo sensaciones o emociones que en realidad pertenecían a otro. Por ejemplo, alguien podría experimentar de la nada tristeza o pensamientos que no parecen suyos, por estar cargando una de estas cáscaras. Esta visión complementa la idea de los parásitos. No todos los apegos energéticos son entidades inteligentes, algunos podrían ser solo residuos energéticos que actúan de modo parásito por inercia. Afortunadamente, suelen poder desprenderse con terapias energéticas, limpias con hierbas, pases magnéticos, o con 57. Ayuda de guías espirituales a quienes se les pide llevarse esas energías a su lugar de reposo. También existen los egregores,
que podríamos llamar parásitos de naturaleza colectiva. Un egregor es una entidad psíquica creada por la energía de muchas personas enfocadas en lo mismo, puede ser la atmósfera de un grupo, una ideología, un fanatismo religioso o incluso el ambiente de odio en una guerra. Los egregores no son conscientes de la manera en que lo somos los humanos, pero tienen cierta autonomía, mientras se les siga alimentando con atención y emoción. Un ejemplo sencillo: si muchas personas creen en un fantasma o espíritu local y le temen, esa combinación de pensamientos y miedo puede dar lugar a que algo efectivamente cobre presencia allí, una forma creada por la mente colectiva que luego actúa como un ente. O pensemos en un estadio de fútbol, se genera un ente colectivo de pasión, que casi se puede cortar con tijeras en el aire. Ese ente podría influir en un individuo sugestionable, llevándolo a conductas que solo en masa haría, nunca solo. Ahora bien, enfoquémonos en lo que más afecta a nivel individual: las larvas y parásitos astrales que invaden el campo energético personal. ¿Cómo llegan? ¿Qué buscan y cómo se manifiestan? Como vimos en la sección anterior, generalmente llegan por afinidad y por oportunidad. Afinidad, porque necesitan una vibración con la cual sintonizar. Por ejemplo, una larva de odio no podrá engancharse en alguien rebosante de perdón, necesita que haya semilla de rencor. Y oportunidad, porque requieren una puerta abierta en el aura. Si el aura está fuerte, luminosa, es como una armadura pulida, pocos parásitos la traspasarán. Pero si hay grietas, fisuras o puntos débiles, por ahí se cuelan. Más adelante, hablaremos de las grietas áuricas con detalle, pero baste decir que suelen ser causadas por traumas, sustos, consumo de sustancias o hábitos que dispersan la energía vital. Una vez que la entidad intrusa entra o se adhiere, inicia su sutil trabajo de vampirismo. En un principio, los síntomas pueden ser leves o atribuibles a otras cosas: cansancio persistente, cambios de humor sin motivo, pensamientos extraños que cruzan la mente, pesadillas, sensación de peso en los hombros o en la espalda, dolores que van y vienen. Si el parásito lleva tiempo, los signos pueden volverse más notorios: intensificación de adicciones o de tendencias autodestructivas, porque al parásito le conviene que la persona genere energía densa de la que alimentarse, problemas de salud que no siguen patrones normales, o en casos extremos, fenómenos paranormales, voces internas claramente ajenas, sombras que el afectado ve rondar, etc. Una situación que propicia mucho la entrada de parásitos es la exposición a entornos de intensa negatividad. Lugares donde hubo violencia. 58. Derramamiento de sangre o prácticas oscuras pueden quedar plagados de entidades errantes. Muchas culturas aconsejan no frecuentar sitios malditos o donde se siente mala vibra, porque allí deambulan espíritus hambrientos buscando alojamiento. De hecho, hay muchos chamanes que reportan que casi todos los occidentales que acuden a ellos traen algún parásito energético encima. Esto sugiere que nuestro estilo de vida moderno podría ser un caldo de cultivo: sociedades materialistas, desconectadas espiritualmente, con altos niveles de estrés, traumas no resueltos, adicciones y depresión, el ambiente perfecto para el parasitismo sutil. Al no reconocer siquiera la existencia de estas entidades, la ciencia oficial las descarta, no tomamos medidas para protegernos, y ellas prosperan gracias a nuestra ignorancia. Ahora bien, ¿cómo se defienden las tradiciones de estos parásitos astrales? Las soluciones van desde lo más terrenal a lo más espiritual. En la sabiduría ancestral, por ejemplo, el curandero realiza ceremonias con plantas maestras, ayahuasca, San Pedro, hongos, etc., donde bebe el parásito en el cuerpo energético del paciente y mediante ícaros, cantos y sopladas de humo o perfume logra desprenderlo, para luego expulsarlo o enviarlo a la luz. En el esoterismo occidental, se recomendaba hacer una limpieza energética mediante rituales, baños con hierbas o sal, uso de talismanes protectores, e invocación de seres luminosis o ángeles guardianes para asistir. Dion Fortune, famosa ocultista británica, en su clásico libro Autodefensa psíquica, narra casos de personas vampirizadas por larvas astrales tras espiritismo imprudente o tras ataques psíquicos, y recetaba métodos concretos: visualizar una llama azul quemando las larvas, tomar baños fríos para sacudir la energía, hacer invocaciones a seres de luz, etc. Es decir, combinaba higiene energética cotidiana, baños, visualizaciones, con una suerte de exorcismo ligero apoyado en fuerzas benevolentes. Muchos de estos métodos tienen su eco en la sabiduría popular, desde el mal de ojo, que se quita pasando un huevo o haciendo una limpia con ruda,
hasta la oración de la salve o el rosario que las abuelas recomiendan para ahuyentar las malas influencias. Un detalle interesante es que así como los médicos identifican distintas especies de parásitos físicos, los sanadores reconocen diferentes tipos de parásitos energéticos. Algunos son meros pegotes sin inteligencia, como las cáscaras astrales mencionadas, o formas pensamiento parásitas, mientras otros parecen tener cierta astucia o voluntad, lo que en términos religiosos se llamaría directamente un espíritu maligno. En la tradición cristiana se habla de demonios, en la andina, de supayo espíritus dañinos, en la africana, de guns o almas en pena. Cada cultura les da rostro y nombre acorde a su cosmovisión, pero la función es la misma, son esos ladrones de energía que debemos aprender a reconocer y expulsar. Reconocerlos no es incitar al miedo, sino al discernimiento. Un guerrero psicoespiritual no vive obsesionado con los parásitos, pero si está atento a 59, su propia integridad, si de pronto mi estado de ánimo decae sin causa, mis pensamientos se tornan extraños y siento como si no fuera completamente yo mismo, levanto la guardia y analizo qué puede estar pasando. ¿He estado en algún lugar pesado últimamente? ¿Me he debilitado por no dormir, por tomar mucho alcohol, por una crisis emocional? ¿Siento alguna parte de mi vida tomada por una inercia que no puedo controlar? Esas son pistas de posible parasitismo. La buena noticia es que, así como existen estos huéspedes indeseados, también contamos con herramientas sagradas para combatirlos. Desde la siguiente sección, entraremos en el terreno de la batalla espiritual, cómo enfrentar a estas fuerzas oscuras sin sucumbir a sus juegos de espejos. Combate astral y la sala de los espejos. Una noche oscura, un ruido inesperado, una sombra que cruza el rabillo del ojo. De niños, quizá imaginábamos monstruos bajo la cama. De adultos, los monstruos no desaparecen, simplemente cambian de escondite, a veces ocultos en los rincones de nuestra psique. El combate astral es la metáfora, y para algunos, la vivencia literal, de enfrentarnos a esas fuerzas hostiles en el plano energético. No siempre se da en la vigilia consciente, a menudo ocurre en sueños, en visiones durante una ceremonia chamánica, o en esas horas de la madrugada cuando el velo entre mundos parece más delgado. ¿Cómo es este combate y qué significa la sala de los espejos? Imaginemos a un guerrero espiritual enfrentando una entidad. Podría ser un chamán en trance que viaja al mundo intermedio para pelear contra él, espíritu que enferma a su paciente, o podría ser cualquiera de nosotros, teniendo una pesadilla lúcida en la que nos acosa una presencia tenebrosa. La primera reacción suele ser el miedo, se acelera el pulso, la mente nos grita que huyamos. Pero en el plano astral, huir no siempre es opción, la sombra puede moverse tan rápido como el pensamiento. Entonces, el buscador valiente decide plantar cara. En ese momento empieza realmente el combate astral, una confrontación que es tanto interna como externa. Las tradiciones místicas y chamánicas coinciden en algo asombroso, esos demonios que enfrentamos en el astral a menudo son reflejos de nuestra propia energía psíquica. Se ha dicho que el mundo astral o intermedio es como una gran sala de espejos metafísica donde el alma se confronta a sí misma, sus miedos, deseos y tendencias kármicas toman forma de deidades apacibles o coléricas, de luces deslumbrantes u oscuridades aterradoras, todas manifestaciones de su mundo interior amplificadas en ese teatro intermedio. Esto no implica que las entidades no existan autónomamente, sino que utilizan nuestras propias imágenes mentales y emocionales como máscaras. Es como si conocieran nuestros temores más íntimos y los proyectaran de vuelta hacia nosotros, para asustarnos o manipularnos. De ahí que a esta prueba se la llame la sala de los espejos. 60. Lo que vemos es, en gran medida, un reflejo invertido o distorsionado de partes de nosotros mismos. Un ensayista escribió sobre la ilusión de atravesar el espejo en referencia a esa experiencia de verse a uno mismo al otro lado del reflejo. En el contexto del combate astral, atravesar el espejo significa darse cuenta de la trampa, comprender que el monstruo exterior se alimenta de mi monstruo interior, mi miedo, mi ira, mi culpa. En la tradición budista tibetana, esto se explica maravillosamente en el Bardo Todolo, libro tibetano de los muertos. Se dice que, tras la muerte, la conciencia liberada se mira en el espejo de lo absoluto y ve desfilar deidades coléricas y pacíficas, luces bellísimas y escenas horrendas, que no son sino reflejos de su propia mente. Aquella alma que no reconoce esto se asusta y cae en las ilusiones, pero la que logra ver tras el espejo reconoce la luz fundamental detrás de todas las formas, y así trasciende el engaño.
Llevemos esa enseñanza al terreno de la autodefensa psicoespiritual, cotidiana. Cuando nos sintamos atacados por energías oscuras, la victoria empieza por recuperar la lucidez, recordar que, por muy real que parezca, la amenaza, esta solo puede afectarnos en la medida en que le demos poder con nuestro propio miedo o confusión. Es decir, no espejarnos en el miedo. Esto no quiere decir negar la realidad del ataque, sino encararlo, desde un estado de ánimo distinto, desde la valentía serena en lugar del pánico. Si en la sala de los espejos interior el miedo es reemplazado por determinación y confianza, la apariencia del enemigo puede incluso cambiar. Hay numerosos testimonios de mis pacientes donde una presencia aterradora se disipa en el momento en que la persona reza con fe o invoca la luz de Cristo, la forma tenebrosa se rompe como un espejismo, porque era sostenida por el temor. Por supuesto, no todas las batallas astrales se ganan solo con insight psicológico, a veces se requiere verdadera fuerza espiritual. Aquí entran los recursos de protección, símbolos, aliados, arquetipos guerreros. Muchas tradiciones nos dicen que no estamos solos en esta lucha, que podemos llamar a refuerzos. Por ejemplo, en el cristianismo es común invocar al Arcángel Miguel, visualizándolo con espada flamígera cortando las ataduras oscuras. En las prácticas andinas o amazónicas, el chamán puede invocar al espíritu del jaguar, poderoso guardián de la noche, para que lo acompañe y lo defienda contra los atacantes astrales. En el tantra budista, existe la figura del protector iracundo, una deidad compasiva en forma feroz, que ayuda a destruir las influencias negativas. Uno de estos protectores es Dorje Drolo, la manifestación airada del gran maestro, Padmasambhava. Se le representa cabalgando sobre una tigresa, con expresión salvaje y risa desafiante. Su energía es la de la sabiduría loca, esa compasión que no es pasiva sino activa y contundente, capaz de someter a los demonios para ponerlos al servicio del bien. En medio de una confrontación astral particularmente intensa, podría ser útil imaginar o 61. Sentir la presencia de Dorje Drolo, un protector indestructible, cuyo furor es puro amor transformado en poder. Es un arquetipo poderoso porque combina dos cualidades esenciales para el combate espiritual, imperturbabilidad y ferocidad luminosa. Imperturbabilidad para no creer en las ilusiones del enemigo, ferocidad luminosa para contraatacar con fuerza, desde la luz. Podemos relatar, a modo de ilustración, una escena típica de combate astral. Una sanadora se encuentra dentro de la visión, frente a una entidad oscura que ha atormentado a su paciente. La entidad se le presenta con forma de un dragón terrorífico. La sanadora siente el primer impulso de miedo, pero recuerda su entrenamiento, respira hondo y afirma su voluntad. Con los ojos del alma, invoca a sus aliados. En su pecho brilla la luz de su maestro interno. A su lado, aparece la silueta negra y brillante de un jaguar, su animal de poder, que ruge mostrando los colmillos. Sobre su cabeza, siente el aleteo de un gran cóndor, que le da visión clara de la situación, desde arriba. Y detrás de ella, como una sombra protectora, se manifiesta una figura de fuego y trueno, un monje furioso montado en una tigresa, blandiendo una daga dorada. ¿Es la forma que toma Dorje Drolo en su mente? La entidad dragón duda, su fuego pierde intensidad. La sanadora entona un canto sagrado, o reza una oración con autoridad. En ese momento crítico, la entidad lanza sus últimas imágenes de terror, quizá muestra rostros deformes, gritos, amenazas telepáticas, intentando usar los espejos para quebrar la voluntad de la sanadora. Pero ella, arropada por esas presencias arquetípicas, no cede. Con un movimiento decidido, físico o mental, proyecta luz hacia el dragón. El jaguar salta atravesando la imagen, el cóndor vuela desde lo alto y Dorje Drolo lanza una carcajada atronadora mientras clava su daga. Toda la escena estalla en 1000 fragmentos de espejo. Donde estaba el dragón ahora solo hay un remolino de humo que rápidamente se desvanece. Tras la batalla, la sanadora siente en su propio cuerpo un temblor, la adrenalina liberada. Poco a poco vuelve la calma. Ha triunfado no solo porque contó con ayuda espiritual, sino porque tuvo el coraje de enfrentarse a sí misma representada en la oscuridad exterior. Su miedo, al ser dominado, quitó alimento al miedo personificado que tenía enfrente. Este es el secreto de muchos combates astrales: la oscuridad exterior se derrota, conquistando la oscuridad interior. Por eso tantos sabios enfatizan que la mayor protección espiritual es la pureza del corazón y la ausencia de miedo.
La sala de los espejos nos enseña que ninguna victoria sobre un demonio es completa si uno no transforma también aquello en uno que resuena con el demonio. Esto puede sonar desalentador, pero en realidad es profundamente esperanzador. Quiere decir que tenemos el poder de influir en el resultado cultivando virtudes internas. Cada acto de amor es un escudo, cada atisbo de sabiduría es una espada que corta la ilusión. Como 62, dijo Huston Smith, el estudioso de religiones comparadas citado en los primeros capítulos, los aspectos terribles de la creación son temporales y aparentes, ningún infierno es permanente. Toda pesadilla finalmente termina al amanecer. En el fragor de la batalla astral, recordemos esto, somos herederos de la luz, y por mucho que los espejos distorsionen, detrás de cada monstruo está la luz de la que surgió. En términos prácticos de autodefensa, combate astral puede significar simplemente tener la disciplina de rechazar un pensamiento oscuro, insistente, recitando un mantra o afirmación positiva hasta que la ola pase. Puede ser orar en medio de la noche cuando sentimos opresión, hasta sentir liberación. Puede ser imponer nuestras manos en nuestro propio corazón y ordenar con voz firme, fuera, no tienes poder aquí, este espacio es sagrado. Estas acciones, realizadas con convicción, tienen eco real en lo invisible. No actuamos solos, al conectarnos con la fuente divina, sea que la concibamos como Dios, la Pachamama, el Gran Espíritu, Buda, o simplemente el amor universal, nos convertimos en canales de una fuerza mayor que ninguna sombra individual. Cada uno encontrará las armas de luz que mejor le funcionan, una persona citará el Salmo 91, otra trazará el círculo de protección con su mente, otra cantará un ícaro amazónico, otra visualizará un fuego violeta consumiendo toda negatividad. Lo importante es la intención y la fe. En ese sentido, volviendo a Dorjedrolo, cuentan que su risa feroz espanta a los espíritus, porque no es la risa del ego, es la risa de quien ve la verdad indestructible del ser, es, por así decir, la risa de Dios en la garganta del guerrero. Nosotros también, cuando perdemos el miedo, podemos llegar a reírnos en la cara de aquello que antes nos aterraba, sabiendo que en esencia nada puede destruir a nuestra conciencia cuando está unida a lo divino. Así, el combate astral no es un fin en sí mismo, nadie debería buscar pelear por deporte con entidades, eso sería orgullo espiritual peligroso, sino un medio en el camino de la sanación. A veces, para recuperar un espacio de luz, hay que pasar por esa noche oscura de lucha. Y cuando ocurra, conviene estar preparados, entender la naturaleza ilusoria pero poderosa de las apariencias astrales, conocer nuestros puntos débiles, para que no sean usados contra nosotros, y saber invocar la ayuda del jaguar, del cóndor o de Dorjedrolo cuando sea necesaria. Susto, mancharisca y grietas en el cuerpo energético, el fenómeno endoexo. En las culturas tradicionales de Indoamérica existe una noción bien conocida de enfermedad espiritual llamada susto o espanto. También se le conoce por términos locales, en quechua, mancharisa, derivado de manchari, que significa susto o miedo súbito, y en español a veces mal del susto o pérdida del alma. Se refiere a un trauma psicoemocional tan 63, intenso que algo esencial de la persona se va de su cuerpo. Imaginemos que alguien sufre un accidente grave, o presencia un evento aterrador, o es víctima de una agresión violenta. Además del daño físico o psicológico evidente, en el nivel energético ocurre un fenómeno crítico, la desconexión de una parte del alma. La persona literalmente dice, me quedé con el alma. En el susto, sentí que el alma se me salía. Estas no son meras metáforas. Según los curanderos, una porción de la esencia vital o sombra de la persona huye ante el choque para refugiarse en el mundo espiritual, porque el cuerpo-mente no pudo procesar tanto impacto en el momento. Es un mecanismo de supervivencia del alma. El problema es que, una vez pasada la emergencia, esa parte escindida no siempre regresa por sí sola. La persona queda entonces incompleta, apagada, triste, con energías bajas, a veces enfermiza. Pero eso no es todo. Cuando el susto produce esa apertura, esa especie de grieta en el campo energético por donde salió un pedazo del ser, simultáneamente, queda abierta la puerta para que algo externo entre. Es lo que algunos antropólogos contemporáneos han descrito como fenómeno interactivo, endo-exo, algo del sí mismo sale hacia afuera y, al mismo tiempo, se cuela, una fuerza de afuera hacia adentro. En la tradición folclórica se dice que, por el mismo hueco por donde escapó el alma, entra un aire malo. De ahí, el término mal de aire, muy conocido en la medicina popular andina y centroamericana.
Ese aire no es literalmente viento, sino la forma de nombrar a un espíritu intruso que invade a la persona aturdida. En el imaginario cristiano podríamos llamarlo demonio oportunista, en lenguaje moderno, un parásito astral. San Atanasio en la vida de San Antonio, siglo IV, ya afirmaba, numerosa es su tropa en el aire que nos rodea, no están lejos de nosotros, refiriéndose a los demonios en el aire. Y San Pablo hablaba del príncipe, del imperio del aire, epístola a los Efesios 2, v2. Estas antiguas alusiones confirman la intuición de que el aire, el espacio intermedio entre cielo y tierra, es el terreno donde deambulan los espíritus. Para las tradiciones sapienciales, ese es también el territorio de la mente humana, nuestras imaginaciones y fantasías vuelan en el aire, no están encerradas en el cráneo. De modo que cuando una persona sufre un susto extremo, su mente-alma queda expuesta en ese aire entre mundos, vulnerable a fuerzas errantes. Es en ese terreno donde se da el combate espiritual por la persona, una lucha invisible por llenar el vacío dejado por la fracción de alma que huyó. Si la persona es afortunada, fuerzas benignas, un guía espiritual, un ancestro protector, llegan primero y la resguardan, pero si no, una entidad oscura puede instalarse. Clínicamente, el mal de susto se manifiesta con síntomas como pérdida de apetito, insomnio, apatía, miradas perdidas, sobresaltos fáciles, y una tristeza o ansiedad que no se explican solo por lo vivido. Es como si la persona no fuera la misma tras el evento. Efectivamente, no lo es, le falta 64. Un fragmento anímico y en su lugar hay un inquilino no invitado. Aquí, encontramos también lo que llamamos grietas del aura. El susto produce una fractura en el campo energético, una grieta profunda por la que se fuga nuestra luz y por la que se cuela la oscuridad. Incluso traumas menos agudos pero sostenidos, por ejemplo, abusos en la infancia, abandono emocional temprano, violencia doméstica crónica, pueden generar microfisuras en el mundo interno que con el tiempo se traducen en ansiedades o depresiones aparentemente sin causa evidente. Muchas veces, detrás de esas depresiones resistentes a terapia, si miramos con ojos chamánicos, hay pérdidas del alma no abordadas. La buena noticia es que así como el fenómeno del susto es conocido desde antiguo, también lo son sus remedios. Toda la tradición de la cura del espanto o devolver el alma se enfoca en cerrar la grieta y recompletar a la persona. ¿Cómo? Llamando al espíritu extraviado para que regrese, invitando al intruso a salir, en una acción coordinada. Es decir, una recuperación del alma más una extracción espiritual. En el mundo andino, un curandero podría realizar un rito con una botella o mate de agua, acercarlo al cuerpo de la persona asustada para atrapar al intruso en el agua, y luego sellar la botella y enterrarla lejos, así el intruso queda fuera, mientras paralelamente sopla con su tabaco o canta una oración para guiar al alma perdida de la persona de vuelta a su cuerpo. En la Amazonía, es clásica la técnica de la soplada. El curandero succiona suavemente la coronilla o el pecho del paciente para extraer la energía dañina y luego sopla aguardiente con plantas, canela o agua florida sobre la cabeza para reintroducir la esencia vital. Como dijo un sanador, esas partes desencajadas por el susto se tienen que volver a ensamblar, por ejemplo, con una soplada de un curandero que restituya la unidad. Efraín Cáceres, estudioso peruano, a quien conocí el 2015 en un congreso internacional de medicina tradicional andino-amazónica, celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. En su libro Susto o Mancharisa describe que en comunidades tradicionales, cuando un niño tiene susto, la madre o el chamán mastica algunas hierbas, o coca, y las sopla sobre la mollera del pequeño llamando suavemente, ven, regresa, no te vamos a hacer daño. Es literalmente un llamado al alma. A veces se realiza también el pasar el cuy, pasar un conejillo de indias por el cuerpo del enfermo, que absorbería la energía mala, y luego se sacrifica al animal, transfiriendo así la intrusión fuera de la persona. Aunque estos métodos parezcan extraños al ojo urbano, su intención simbólica y efectiva es la misma, quitar lo ajeno y recuperar lo propio. Desde una mirada integradora, podríamos decir que el proceso de curar susto involucra 3 fases: extracción, reintegración y cierre. Primero, extraer o expulsar el parásito que entró. Segundo, reintegrar la parte del alma que falta. Sin esto, la persona quedaría con un hueco susceptible a otra intrusión. Y tercero, cerrar la puerta abierta, sellar la grieta áurica para 65, que no vuelva a ocurrir. La sanación chamánica no se limita a sacar al intruso,
sino también a sanar la herida del alma por donde entró. De lo contrario, el paciente quedaría nuevamente vulnerable a futuras intrusiones. Por eso, tras una extracción exitosa, muchos chamanes realizan ceremonias de armonización o reintegración del alma, lo que en términos generales se conoce en el neochamanismo como soul retrieval o recuperación del alma. En dichas ceremonias, mediante cantos, perfumes, luces de vela y palabras sagradas, se convence al alma fragmentada de que es seguro volver a casa. Se le da la bienvenida, se le ofrecen ofrendas, dulces, leche, flores, miel, para que se quede. Este lenguaje simbólico es poderosísimo para el inconsciente de la persona, le indica que puede sanar, que merece volver a sentirse plena. La consecuencia de una curación bien hecha del susto es a veces inmediata y asombrosa. La persona que quizá llevaba meses apagada, tras la ceremonia suelta un llanto profundo o vomita, liberando energéticamente la intrusión, y luego siente una paz inmensa. A las horas o días, comienza a volver a ser ella misma, recupera el apetito, las ganas de vivir, la claridad mental. Es como si le hubieran devuelto la alma al cuerpo, porque, literalmente así fue. Un paciente describió su sensación tras una sesión de ayahuasca de esta naturaleza: volví a entrar en mí, algo que estaba perdido regresó y ya no estoy solo adentro. En términos simbólicos, ha recuperado su alma y expulsado a los intrusos. Y al cerrarse la brecha energética, el recuerdo del trauma ya no supura dolor ni atrae más sombras, se convierte simplemente en una cicatriz que con el tiempo sanará del todo. Cabe mencionar que a veces, en este proceso, la persona debe enfrentar momentáneamente el origen del susto para superarlo. Por ejemplo, en la tradición quechua existe una práctica llamada mancharisca que es, curiosamente, provocar un susto controlado para curar otro susto. Suena contraintuitivo, pero la idea es que un susto pequeño provocado por el curandero, un grito inesperado, una explosión suave, en el contexto ritual, puede sacar al mayor susto atrapado adentro. Es como decirle al alma: ahora sí, vuelve. Tras ese estremecimiento guiado, se hace la limpia y la persona se siente liberada. Vemos pues que las culturas ancestrales tenían múltiples métodos, creativos y efectivos, para manejar estas dinámicas endo-exo. En la modernidad urbana, hemos relegado estas ideas de susto y alma perdida al ámbito de la superstición. Sin embargo, la psicología analítica de Carl Jung y la psicología profunda contemporánea han redescubierto conceptos parecidos, hablan de disociación tras traumas, una parte de la psique se separa, y de la necesidad de reintegrar los aspectos escindidos de la personalidad. Incluso en terapias como la hipnosis o constelaciones familiares, a veces se aborda la sensación de que algo ajeno influencia al paciente, manejándolo simbólicamente. Sin decirlo, se está trabajando en 66, expulsar un intruso o cerrar una puerta. La gran diferencia es que nuestras terapias a menudo carecen del elemento espiritual explícito que sí está presente en las curaciones tradicionales. Un chamán no duda en llamar a la intrusión por su nombre, espíritu, entidad, y en dialogar con ella para que se vaya. Un terapeuta quizás lo llame proyección o parte negativa del yo y trate de integrarla o disolverla. ¿Quién tiene razón? Tal vez ambos, vistos desde distintos ángulos. Por eso, la integración de enfoques es tan valiosa. Lo psicológico y lo espiritual pueden trabajar juntos para resolver del todo el mal. Así, el fenómeno endo-exo del susto nos deja una gran lección: la vulnerabilidad psicológica sin protección espiritual adecuada puede exponernos a invasiones energéticas, pero a la vez la intervención espiritual sin el cuidado psicológico puede quedarse corta. En palabras simples, si te espantas, cura tu susto tanto con un abrazo y terapia como con una limpia y oración. La autodefensa psicoespiritual abarca ambos lados del puente, cuidando nuestra energía hacia una autodefensa integral. A lo largo de este capítulo hemos delineado el mapa de nuestro cuerpo energético, sus desafíos y sus aliados. Hemos visto que somos seres rodeados de espejos, lo de afuera refleja lo de adentro, y viceversa. Que portamos una luz, pero que las grietas en nuestra armadura pueden atraer a las sombras. Que existen parásitos que se nutren de nuestras heridas, pero también fuerzas protectoras dispuestas a acudir si las invocamos. Quizás toda esta exploración nos deje algunas preguntas prácticas, como ¿cuidarnos en el día a día? ¿Cómo fortalecer nuestro campo energético para no tener que llegar al combate astral o a la pérdida del alma? La prevención es la mejor defensa. En términos de salud energética,
Esto implica higiene emocional, conexión espiritual y enraizamiento corporal. La higiene emocional consiste en procesar nuestras emociones de forma saludable, no reprimirlas hasta que pudran el aura, pero tampoco desbordarlas sin conciencia. Implica perdonar, soltar resentimientos, que son abono para larvas, cultivar gratitud, que eleva nuestra vibración diaria, y mantener una actitud de confianza básica frente a la vida. La conexión espiritual, por su parte, es encender diariamente nuestra antorcha interna, sea a través de la oración, la meditación, cantos, o simplemente apreciando la belleza y dando gracias. Esto alimenta el fuego sagrado en el cuerpo energético, quema impurezas y repele entidades de baja frecuencia. Una aura nutrida de sentido y trascendencia es menos apetecible para cualquier parásito. Finalmente, el enraizamiento corporal nos mantiene presentes aquí y ahora, mover el cuerpo, respirar con intención, recibir sol y contacto con la tierra. La naturaleza es la gran recargadora del cuerpo etérico, caminar descalzo sobre pasto, abrazar un árbol, bañarse 67 en río o mar, todo eso carga positivamente nuestro campo vital y elimina cargas negativas, como si descargáramos estática a tierra. Por supuesto, aun con todos los cuidados, la vida trae pruebas. Quizás en algún momento nos toque enfrentar pérdidas, duelos, traiciones o sustos inevitables. Cuando eso pase, lo importante es saber pedir ayuda a tiempo, no aislarnos. Buscar ese chakaruna, esa persona puente, que nos ayude a cruzar el mal momento. Puede ser un terapeuta, un guía espiritual, un amigo querido o un miembro de la familia sabia. Muchas veces, una escucha empática y una oración conjunta pueden ahorrarnos una intrusión mayor. Recordemos la cita de Michael Eichen: la herida que nunca se cierra se encuentra con el fuego que nunca se apaga. Si cargamos con heridas crónicas, tarde o temprano alguna chispa las inflamará. Mejor atenderlas mientras son pequeñas grietas y no esperar a un colapso. La autodefensa psicoespiritual es también autoconocimiento, saber dónde están nuestras debilidades para protegerlas. Si sé que soy propenso, digamos, a la melancolía, entonces deliberadamente cultivo actividades que me den alegría y evito saturarme de ambientes tristes. Si sé que tengo debilidad por ciertas tentaciones, alcohol, por ejemplo, pongo límites claros y me fortalezco espiritualmente para no caer en excesos que abran puertas a parasitajes. Un detalle final sobre el poder de los arquetipos: a lo largo del capítulo, mencionamos al cóndor / águila, al jaguar, a la serpiente, a Dorje Drolo, a Miguel Arcángel. ¿Por qué insistir en estas imágenes? Porque el lenguaje del inconsciente es simbólico. Nuestra mente profunda no responde tanto a discursos racionales, sino a imágenes vivas. Un símbolo arquetípico es como un comprimido de significado y energía. Cuando invocamos la visión del cóndor, estamos llamando a nuestra propia capacidad de elevarnos por encima de las circunstancias y ver el panorama completo con sabiduría. Cuando invocamos la fuerza del jaguar, despertamos en nosotros el coraje instintivo, la soberanía sobre nuestro espacio sagrado y la capacidad de movernos sin miedo en la oscuridad. Cuando conectamos con la serpiente, aprendemos a cambiar de piel, a dejar atrás lo tóxico y regenerarnos, manteniendo el contacto con la tierra, con lo real. Y figuras como Dorje Drolo nos recuerdan que incluso la ira y la ferocidad pueden purificarse y volverse herramientas del amor, que hay una forma santa de enojarse ante la injusticia o la maldad, una ira que en vez de destruir al inocente destruye a la ilusión y al engaño. Incorporar estos arquetipos a nuestra práctica no requiere creer literalmente en animales de poder o deidades si eso no va con nuestras creencias. Podemos verlo psicológicamente, son partes de nosotros mismos, potencialidades dormidas que esperan ser activadas. El arquetipo es una llave que abre esa puerta interior. Por ejemplo, antes de entrar a una situación tensa, uno puede tomarse un minuto en silencio e imaginar que se envuelve en las alas de un gran cóndor blanco, obteniendo del 68 calma y visión clara. O si vamos a meditar, visualizar una serpiente de luz ascendiendo por nuestra columna vertebral, alineando todos nuestros centros energéticos. O si nos sentimos amenazados, recitar internamente: yo soy como el jaguar, nada temeré en la selva de la noche, notando cómo cambia nuestra postura corporal y mental. En última instancia, la autodefensa psicoespiritual es el arte de vivir en ambos mundos con maestría, el visible y el invisible. Significa habitar plenamente los espacios entre realidades, sin perderse en ninguno. Implica saber encender una vela,
pero también saber encender el corazón, usar el escudo de la razón y la lanza de la fe al mismo tiempo. Es un camino de integridad. Y la integridad atrae integridad, cuando uno actúa con verdad y amor, lo interno y lo externo comienzan a sincronizarse en armonía. Cerremos este capítulo con una imagen esperanzadora, visualicemos nuestro cuerpo energético como un huevo luminoso que nos rodea. En su centro, nuestro corazón arde como un sol. Cada experiencia vivida va dibujando colores y paisajes en nuestro mundo interno. A veces habrá tormentas que traten de empañar ese sol, a veces alguna flecha externa abrirá un agujero. Pero somos seres autorreparadores, tenemos la capacidad innata de restaurar nuestra luz. Imaginemos que alrededor de ese huevo de luz bailan 3 guardianes, una serpiente emplumada que devora los venenos psíquicos, un jaguar de ojos dorados que ahuyenta a los intrusos con su sola presencia, y un cóndor de plumas radiantes que nos conecta con el Gran Espíritu. Ellos simbolizan que la naturaleza, en todas sus formas, nos apoya. Y por encima de ellos, como un sol nocturno, la figura iracunda y sonriente de Dor Gedrolo vigila montando su tigresa, asegurando que ningún engaño penetre nuestro santuario sin enfrentar su furia iluminada. Estamos protegidos, pero también somos protectores de nosotros mismos, cultivando día a día la atención, la pureza de intención, el amor y el conocimiento, nos volvemos invencibles de la única forma que importa, no porque jamás seamos atacados, sino porque nuestra esencia no podrá ser destruida ni arrebatada. Esa es la victoria definitiva en la autodefensa psicoespiritual, reconocer que, sostenidos por lo divino, nos hemos convertido en personas puente, en chacarunas capaces de caminar entre sombras llevando nuestra propia luz. Y allí donde vamos, la oscuridad retrocede, las heridas sanan y el alma canta, libre y fortalecida. Bienaventurado el que cuida su cuerpo energético, porque en él habita el soplo eterno de la vida.